Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy voy a hablar sobre un nuevo tema, lo que es la bioestadística, relacionado a ANOVA de un factor. Soy Jocelyn Suárez y voy a continuar. ANOVA de un factor. Para esto tenemos las siguientes definiciones de aquellas acciones que vamos a realizar. ¿Qué es un factor? Variable que puede influir en la variable de respuesta. En la variable de respuesta es una variable que cambia su valor a medida que se altera. La variable de manipulación, niveles, diferentes valores que se asignan en los valores estudiados, tratamiento, combinación de los niveles de los factores estudiados y unidad experimental es el pedazo de material a la cual se aplica el tratamiento. El efecto de factor es el cambio en la variable de respuesta debido a un cambio de nivel en el factor. Tenemos también lo que es el cambio significativo, que es improbable que se deba al azar. Y el efecto de interacción entre dos factores es que uno de ellos sobre la variable dependiente no es el mismo en todos los niveles de otro factor. Para esto tenemos tener en cuenta estas definiciones muy claro en lo que es en el ANOVA de un factor. Y para ello vamos a proceder a realizar un ejercicio que nos dice, al cultivar el maíz dulce, se utilizan métodos orgánicos para controlar los insectos dañinos y limitar sus efectos en el maíz. En un estudio de esta cuestión, unos investigadores compararon los pesos de mazorca de maíz bajo 5 condiciones diferentes y los tratamientos fueron. Tenemos 5 tratamientos. Tratamiento 1, que es nemátodos. Tratamiento 2, avispa. Tratamiento 3, nemátodos y avispas. Tratamiento 4, bacterias. Y tratamiento 5, ningún tratamiento. Aquí se pueden observar los resultados en la siguiente tabla, que es en peso y onza de mazorca. Entonces vamos a realizar el análisis de varianza, que vamos a realizarla en el programa de SPSS. Una vez que ya hemos adquirido los datos, ya que este factor es con 5 niveles y forman 5 grupos en condiciones experimentales, entonces cada grupo tiene 10 datos y nos dice que es un diseño balanceado. Vamos a proceder a hacer lo que es la normalidad de datos. Para esto es que se analiza los grupos si tienen distribuciones normales, ya que cada número de datos es menor o igual a 50 y se usa la prueba de Shapiro-Wilk. Y podemos obtener dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula podemos decir los grupos tienen distribuciones normales, para ser exacto, y en la hipótesis alternativa los grupos no tienen distribuciones normales. Entonces, para aquellas hipótesis, si el valor P es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye la hipótesis alternativa. Y si el valor P es mayor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere la hipótesis alternativa. Entonces procedemos a realizar la prueba de normalidad de datos. Vamos a analizar estadístico descriptivo y damos clic en explorar. Pasamos la respuesta a lista de dependiente y el factor a lista de factores. Vamos en gráficos y damos clic en continuar. Vamos clic en continuar y aceptar.
Esperamos un momento hasta que nos arrojen los resultados. Y podemos observar la prueba de normalidad. Siempre el valor P aquí en este SPSS va a ser sí. Aquí está el valor P. Entonces, el valor P es la probabilidad que indica una medida de la evidencia dada por la muestra en contra de la hipótesis nula. Entonces, como podemos observar que en casi todos estos tratamientos, tanto como avispa, bacteria, nemátodos y avispa y testigos, el valor P es mayor a 0,05. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis alternativa. Entonces, vamos a decir que se sugiere que estos grupos tienen distribuciones normales. Pero aquí podemos observar que el tratamiento testigo, el valor P es menor o igual a 0,05. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye con la hipótesis alternativa, que nos dice que se concluye que este grupo no tendría una distribución normal. Bueno, una vez ya comprobado la prueba de normalidad, vamos a seguir con el siguiente tema, que es la homogeneidad de varianzas. Para esto, vamos a ver si son homogéneos o no son homogéneos, y para esto se usa la prueba de Levein. Y también podemos obtener la hipótesis nula y la alternativa. En la hipótesis nula podríamos decir las varianzas de los grupos son homogéneas, y en la hipótesis alternativa podríamos decir las varianzas de los grupos no son homogéneas. Entonces, para cada una de estas, si el valor P es menor o igual a 0,5, se rechazaría la hipótesis nula, entonces se concluye con la hipótesis alternativa. Pero si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere la hipótesis alternativa. Vamos a proceder a realizar. Vamos en analizar, estadístico descriptivo, damos clic en explorar. Vamos a transferir la variable de respuesta a lista de dependientes y la variable de factores a tratamientos. Entonces, vamos a gráficos. Vamos a seleccionar no transformados, que nos dice dispersión versus nivel con prueba de Levein. Damos clic en transformado, en no transformados, y damos clic en continuar y aceptar. Esperamos un momento a que nos arroje los resultados. Para poder observar lo que es la prueba de homogeneidad. Entonces, vamos a buscar ¿dónde es? Aquí podemos ver el resumen del procesamiento de los casos, lo descriptivo de los datos, y aquí está las pruebas de normalidad
y las pruebas de homogeneidad de varianza. Como podemos, aquí podemos observar que el valor P es en lo que se basa en la media es 168, 168, en la mediana 365, en la media con ajustado es 367 y en lo que es la media recortada es 179. Entonces, aquí el valor P nos muestra que es mayor a 0,05. No se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Entonces, aquí podríamos decir que se sugiere que las varianzas de los grupos son homogéneas. Entonces sí se cumple el supuesto homogeneidad de varianza, como podemos observar. Aquí tenemos los gráficos de tallo y hoja. Y aquí están los gráficos de la distribución normal en peso y mazorca. Entonces, vamos a continuar a seguir con el análisis de varianza de un factor. Para esto, se analiza el efecto del factor sobre la variable de respuesta. Entonces, aquí también vamos a obtener las hipótesis. Y podemos decir, el efecto del factor del tratamiento no es significativo para la hipótesis nula y el efecto del factor del tratamiento es significativo para la hipótesis alternativa. Para la hipótesis nula, todas las medias de los niveles del factor de tratamiento son iguales. Y para la hipótesis alternativa, al menos una de la media de los niveles del factor del tratamiento es diferente de los demás. Entonces, ya que las hipótesis anteriores se pueden plantear de la siguiente manera, podemos decir que si el valor P es menor o igual a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye con la alternativa. Y si el valor P es mayor a 0,05 no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere la hipótesis alternativa. Aquí, como vamos a recordar lo que era un efecto de factor, que es un cambio de la variable respuesta debido a un cambio de nivel en un factor. Y para esto vamos a realizar los siguientes pasos para sacar el análisis de varianza de un factor. Y damos clic en analizar modelo lineal general, damos clic en univariado, transferimos la variable dependiente, la variable de respuesta a variable dependiente y el factor a factores fijos. Vamos en gráficos, transferimos el factor al eje horizontal, damos clic en continuar. Aquí damos un error. Aquí, a ver, damos clic en gráfico, transferir el factor eje al horizontal y aplastamos aquí lo que es añadir, me estaba olvidando un paso, y damos clic en continuar.
Entonces, aquí buscamos en post-hoc, vamos a transferir el factor a pruebas de post-hoc. En pruebas de post-hoc y vamos a seleccionar tu key y damos clic en continuar. Vamos más acá abajo, observamos aquí en guardar, seleccionamos guardar, seleccionar no estandarizados en valores, pronosticados y no estandarizados en residuos, y damos clic en continuar. Más acá abajo que dice opciones, damos clic en opciones, seleccionamos estadístico descriptivo, pruebas de homogeneidad y gráficos de dispersión versus gráficos de niveles, y damos clic en continuar y aceptar. Una vez que ya hemos realizado este paso, vamos a esperar que nos arrojen los resultados. Entonces tendríamos aquí estadístico descriptivo, como podemos ver la media y la desviación y el número de la población. Aquí en esta tabla muestra las medias y la desviación estándar, ya que no existen grupos con desviaciones estándar muy grandes y se sugiere la presencia de valor atípicos. Aquí en la prueba de igualdad del índice de varianza de error A y B, aquí podemos observar que el valor P en que se basa en la media es 168, que entonces tendríamos aquí que el valor P es mayor a 0,05. Entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Entonces aquí se sugiere que las varianzas de los grupos son homogéneas y esta sí cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Vamos más abajo que tenemos la prueba de efecto de intersujeto y vamos aquí que este tratamiento, el valor P es mayor a 0,05. Como podemos observar, aquí tenemos estos resultados del valor P. Entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Se sugiere que el efecto del factor de tratamiento no es significativo, entonces todas las medias de los niveles de este factor son iguales, como podemos observar aquí que el valor P, las medias de este factor son iguales. El factor no es significativo, ya que un cambio entre sus niveles no genera un cambio significativo en la variable de respuesta. Entonces, vamos a gráficos de media. Aquí podemos observar, ya se me pasó. Aquí este es la prueba post-hoc. Podemos observar que el intervalo de confianza es del 95%. Cada uno de los datos, el error, un valor P, límite inferior, lo que es en la prueba de post-hoc.
Entonces vamos a observar la gráfica. Aquí podemos observar la gráfica que esta gráfica muestra el peso de las mazorcas más bajas y se obtiene con el tratamiento de las avispas, que es la más baja. Y en cambio la media del peso de las mazorcas más altas se obtiene con el tratamiento testigo. Como podemos ver, aquí está el tratamiento testigo, que es el 5. Y, y aquí el mejor tratamiento parece que es el testigo, ya que su media es mayor que las medias del resto de los tratamientos. Pero sin embargo, el ANOVA mostró que las medias de todos los tratamientos eran estadísticamente iguales. Aquí podemos ver en esta gráfica, podemos observar. Entonces, vamos al gráfico de dispersión versus niveles. Podemos observar más acá arriba. Vean, aquí podemos observar cada punto en los gráficos de dispersión versus niveles en peso y onza de las mazorcas. Entonces, en este gráfico muestra que la media tiene una varianza mayor que las demás. Pero, sin embargo, como las muestras son del mismo tamaño, las varianzas más grandes pueden tener hasta 9 veces el tamaño de las varianzas más pequeñas y los resultados de la ANOVA siguen siendo confiables. Esto es lo que es los gráficos de media. Entonces, vamos a proceder a hacer la normalidad de residuos. Para esto, aquí se analiza si los residuos tienen una distribución normal, ya que se tiene 60 residuos. Se usa la prueba de Kolmogorov, Smirnov, bueno, no lo puedo pronunciar bien, ya que debido a aquel que el número de este residuo es mayor a 50. Entonces las hipótesis son: podemos obtener las dos hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula podríamos decir los residuos tienen una distribución normal y los residuos en la alternativa podríamos decir los residuos no tienen una distribución normal. Entonces para cada una de estas podemos decir si el valor P es mayor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye a la hipótesis alternativa. Pero si el valor P es mayor a 0,5, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere la hipótesis alternativa. Y para aquello vamos a dar clic en analizar estadístico descriptivo, damos clic en explorar. Damos clic en explorar, vamos a transferir la variable de residuos. La variable de residuos en lista dependiente. En lista dependiente y en gráficos seleccionamos gráfico de normalidad con pruebas. Gráfico con normalidad con pruebas y damos clic en explorar, en continuar. Y aceptar.
Entonces esperamos un momento hasta que nos arroje los resultados para ver la prueba de normalidad. Entonces aquí podemos observar las pruebas de normalidad de aquellos residuos de peso en onza de las mazorcas. Aquí tenemos los estadísticos, aquí tenemos el valor P en la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces aquí lo que es en la prueba de Coleman-Gore, Smirnov, tenemos el valor P que es 0,82. Entonces tendríamos aquí que el valor P es mayor a 0,05. Entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Se sugiere que los residuos tienen una distribución normal, entonces se cumple el supuesto de normalidad. Vamos a observar la gráfica. Aquí podemos observar la gráfica. Y esta gráfica tiene la probabilidad normal, que nos muestra que aquellos puntos que están aquí, están cerca de la recta y tienen un patrón aproximadamente en la línea. Entonces, ya como está aquí aproximadamente en la línea, sí tienen una distribución normal. Entonces, sí se cumple el supuesto de normalidad en este tema. Entonces, vamos a proceder a realizar la homogeneidad de varianzas. Para esto, vamos a gráficos, damos clic en gráficos, generador de gráficos, seleccionamos aceptar, esperamos un momento hasta que nos aparezca, ya, seleccionamos aquí dispersión de puntos y hacemos doble clic en dispersión simple. Entonces vamos a transferir los valores pronosticados al eje de la X, valores pronosticados al eje de la X, al eje de la X, y la variable de residuos al eje de la Y, residuos al eje de la Y. Ya. Damos clic en aceptar. Esperamos un momento hasta que nos aparezca para poder observar si hay homogeneidad de varianzas. Entonces, aquí podemos observar que aquellos puntos se distribuyen de manera aleatoria dentro de una banda horizontal y no forman un embudo. Y bueno, aquí se sugiere que la varianza de los residuos es constante. Entonces aquí sí se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Aquí podemos ver en este gráfico más claramente que sí se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Una vez que ya hemos realizado esto, vamos a dar la resolución en postas. Entonces vamos a abrir el InfoStat. Damos clic en InfoStat para hacer
la resolución en InfoStat. Entonces, para hacer esto, vamos a ir aquí en el SPS. Vamos a copiar a estos el factor de tratamiento, y en pesos vamos a ir con copiar con nombres de variable. Vamos a ir a PodHub, a InfoStat. Vamos a seleccionar archivo, nueva tabla, para proceder los resultados. Entonces aquí damos clic pegar incluyendo nombres de columna. Ya, una vez que ya hemos realizado esto, vamos a seguir el siguiente paso. Vamos en estadística, análisis de varianza, y damos clic aquí. Entonces, transferimos la variable de respuesta a variables dependientes. A variables dependientes y el factor a variables de clasificación. El factor a variables de clasificación. Y damos clic en aceptar. Seleccionamos aquí en guardar. Seleccionamos residuos, predichos y ACS de residuos. Aquí en comparaciones seleccionamos TUKEY y damos clic en aceptar. Aquí podemos ver que nos arroja unos resultados. Lo que es el análisis de varianza, podemos observar el valor P, que es 1758 en lo que es el modelo y el tratamiento. Aquí en lo que es en normalidad de los datos, podemos observar el tratamiento de las medias, que las medias no son significativamente diferentes, que el valor P es mayor a 0,05. Entonces, vamos a proceder a hacer la normalidad de los residuos. Vamos a estadísticas. Vamos a estadística, vamos a buscar inferencia. Inferencia basada en una muestra. Vamos a dar clic en prueba de bondad y ajuste. Prueba de bondad y ajuste de Kolmogorov. Damos clic y vamos a transferir el residuo. El residuo a variables. Damos clic en aceptar. Aquí seleccionamos normal y damos clic en aceptar.
Aquí podemos ver la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov, que es la normalidad de residuos, como podemos ver aquí en el resultado en el InfoStat. Aquí podemos ver que tenemos que el valor P es menor a 0,0001. Entonces aquí tendríamos que el valor P es menor o igual a 0,05. Entonces aquí sí se rechaza la hipótesis nula y se concluye con la hipótesis alternativa. Entonces concluimos que los residuos no tienen una distribución normal. Entonces aquí no se cumple el supuesto de normalidad. Aquí en este programa es muy frecuente que el supuesto de normalidad no se cumpla al usar la prueba de Kolmogorov. Así que, como en caso de los diseños experimentales, solo se pueden analizar en el programa de InfoStat. Y para esto se recomienda usar los residuos en el programa SCP. Ya. Entonces, aquí vamos a ver lo que es la prueba de normalidad que tenemos. El resultado que nos dice que el ajuste, la media de varianza, que el valor P es SIC, que es SIC, que es 0,77. Entonces aquí el valor P tendríamos que es mayor a 0,05. Entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Entonces aquí tendríamos que los residuos tienen una distribución normal y no se cumple el supuesto de normalidad. Para esta prueba de bondad de ajuste del Kolmogorov. Entonces, para ver el gráfico, vamos a ir en gráficos. En gráficos, vamos a dar clic en QQPlot. Vamos a transferir el residuo a variables y aplastamos seleccionar, aceptar y vamos a seleccionar normal y damos clic en aceptar. Entonces podemos ver la gráfica, podemos observar aquí que se cumple el supuesto de normalidad en las pruebas de normalidad. Aquí podemos observar claramente que el valor P es mayor a 0,05, entonces aquí no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis alternativa. Entonces sí se cumple el supuesto de normalidad. Bien. Para el siguiente paso de la homogeneidad de varianza en la prueba de Levene, vamos a dar clic en estadísticas, análisis de la varianza, damos clic ahí y vamos a transferir donde dice RAN a variables dependientes.
y el factor a variable de clasificación. Y el factor a variable de clasificación. Y damos clic en aceptar. Y también aceptar. Entonces, aquí podemos observar que el valor P es a 0,1681. Entonces aquí nos muestra que el valor P en la prueba de Leibniz está en la fila de este modelo aquí, como por ejemplo. Y comprobamos que es igual al que obtuvimos en la prueba de SPP, que es 0,1668. Pero aquí está con un número más que es 1681, que es exactamente igual. Entonces, aquí este método se usa en el ANOVA para 1 y 2 factores. Vamos a probar también en la gráfica. Vamos a dar clic en gráficos. En gráficos y damos clic en diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. Y vamos a transferir el residuo al eje de la Y. Vamos a transferir el residuo al eje de la Y. Y el PREC al eje de la X. Una vez que ya está esto, damos clic en aceptar. Y como podemos observar, el gráfico es exactamente igual como lo mostró en SPSS. Aquí podemos comprobar los resultados en lo que obtuvimos en el SPS. Bueno, espero que les haya gustado. Esto es todo lo que es el ejercicio. Así concluimos cada uno de los temas, lo que es comenzamos con la prueba de normalidad de datos, homogeneidad de varianzas, el análisis de varianza de un factor, los resultados de aquello factor. Entonces también obtuvimos lo que es las gráficas, la normalidad de residuos, la homogeneidad de varianzas y por último la resolución de Infostat. Y podemos observar que los resultados han sido exactamente los mismos aquí en la prueba de Infostat. Bueno, espero que les haya gustado. Esto ha sido todo. Gracias. Hasta la próxima.